más jurídico, y desde ese punto de vista mejor puede conocer esta tenía con una de mis compañeros, pero es de lo que puedo hablar. Bueno, el tema del derecho a la vivienda adecuada se enmarca o se encuadra dentro de lo que podríamos llamar los derechos sociales. Los derechos sociales o los derechos de segunda generación, o derechos económicos, sociales y culturales, derechos que tradicionalmente se han venido definiendo como derechos de carácter prestacional, como derechos donde el Estado tiene que hacer una serie de inversiones o de gastos para satisfacer necesidades básicas. Así lo han definido los autores tradicionalmente. Yo puedo citar a Rodolfo Arango, Eduardo Donato, Humberto Nogueira, que definen estos derechos bajo esa lógica. Sin embargo, si uno realiza un poco ya alguna doctrina un poco más moderna de carácter internacional, uno se va encontrando con algunos autores que ponen algunos signos de interrogación respecto de aquella definición de derechos sociales, en torno a que, al parecer, los derechos sociales no solamente se justifican o no solamente se definen a partir del elemento prestacional o del elemento de inversión por parte del Estado. Germán Vidal Campos nos dice, por ejemplo, autor argentino, nos dice que normalmente los derechos sociales son derechos prestacionales. Normalmente son prestacionales. Lo que nos abre la puerta para identificarlos por otros derechos que no tienen este carácter. Y efectivamente, si uno revisa un poco el catálogo de derechos, uno se encuentra con algunos derechos que, siendo sociales, no son prestacionales. El caso, por ejemplo, del derecho al trabajo o el derecho a la sindicalización. No tiene nada de prestacional. El Estado no tiene que invertir en nada para fomentar, ¿cierto?, la formación sindical y el acceso al trabajo. No es necesariamente un derecho prestacional. Y por otra parte, se encuentra con derechos que no son sociales, que son individuales o políticos, pero que sí requieren una alta inversión por parte del Estado. Por ejemplo, el derecho a sufragio. Para que usted pueda sufragar, para que usted pueda votar, se requiere que el Estado haga una inversión importante para facilitar entonces el acceso al derecho a votar. Por lo tanto, la definición técnica de derechos sociales o de segunda generación se nos cae si lo asociamos solamente al elemento inversión estatal. Y es ahí entonces donde nace la inquietud de tratar de justificar jurídicamente la existencia de estos derechos sociales. Y en un trabajo que publiqué justamente sobre derecho de vivienda adecuada, planteo la necesidad de justificar los derechos sociales sobre la base de tres principios básicos. El primer principio es el principio de igualdad, ¿no? Pero no la igualdad formal. Justamente estábamos hablando de eso hace media hora en clase con el principio de derechos humanos. Pero no la igualdad formal, esta igualdad ante la ley, la igualdad que somos todos iguales, que no está prohibido realizar preferencias sanitarias, sino una igualdad más bien material. Una igualdad material. Una igualdad efectiva de acceso a bienes básicos. O bien una igualdad de oportunidades, en el sentido de que no tendrán las mismas oportunidades para surgir o para desenvolverse dentro de la vida nacional, aquellos que no tengan acceso a la educación, que no tengan acceso a la salud, que no tengan acceso a una atención justa o que no tengan acceso a la vivienda. Una persona que no tiene casa o que no vive en un recinto medianamente digno, no se le puede pedir entonces que se inserte debidamente en la vida laboral. Me parece a mí que el elemento de igualdad entonces es un elemento que puede servir como para explicar entonces estos derechos. Porque evidentemente la igualdad formal no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. No sacamos nada con decir que somos todos iguales, si a la hora de revisar, ¿cierto?, o de apreciar quiénes pueden ir a la universidad, nos damos cuenta de que solamente las personas con recursos pueden hacerlo y que las personas que no tienen recursos no pueden hacerlo teniendo la misma capacidad y la misma cara. No sirve de nada esa igualdad de que somos todos iguales entre la si la práctica no somos todos iguales, ni tenemos el mismo acceso a los beneficios. Un segundo principio que puede servir para justificar los derechos sociales es el principio de humanización en las relaciones sociales personales. Un trato más humano, un trato más digno, un trato más respetuoso. Esto puede servir, por ejemplo, para justificar
una serie de derechos fundamentales que están ligados al ámbito laboral. Una relación laboral entonces que sea respetuosa por los derechos de las personas. Y finalmente el tercer principio que nos puede servir para justificar los derechos sociales es justamente el principio o el valor de la justicia social. La justicia social desde ese punto de vista posiblemente nos sirve para justificar estos derechos y viene a ser resultado de los dos principios anteriores, el principio de igualdad y el principio de humanización de las relaciones laborales. ¿Cómo podemos entender desde ese punto de vista la justicia social? Como principalmente la protección de los más débiles, de los más desposeídos, la erradicación de la pobreza y del sufrimiento humano, y con la convicción de que la satisfacción de las necesidades humanas son un derecho y no una obra de caridad. En ese sentido, recordamos, por ejemplo, las palabras de San Alberto Hurtado. Él dice: hay muchos que están dispuestos a hacer la caridad, pero no se resignan a cumplir con la justicia. Están dispuestos a dar limosna, pero no a pagar un salario justo. Algo tiene que ver con esto, la idea de justicia social. Yo no sé si acaso a la justicia social necesariamente hay que darle un contenido. Me parece que basta que nosotros entendamos la justicia social como un mecanismo de justificación de algunas medidas. Vale decir, ¿por qué se le permite o por qué se invierte en determinados bienes básicos? No por caridad, sino porque es justo. Porque las personas merecen tener una vida justa, una vida digna. Y no, ¿cierto?, como una obra simplemente de bondad de quien está haciendo esta atención. Un fin al paternalismo, un fin al asistencialismo, sino que una obra efectivamente de justicia. Si uno revisa un poco ya las fuentes jurídicas, al menos desde la Constitución no encontramos ninguna norma que nos hable directamente de derecho a la vivienda digna o adecuada como un derecho fundamental, pero sí lo podemos extraer de distintos principios, algunos principios muy generales, como que todos nacemos libres de igual de derechos, como que el Estado está al servicio de la persona humana. A partir de ahí se puede empezar a construir alguna teoría sobre aquello, y también la incorporación de los tratados internacionales a través del artículo 5, pero también, y remarco esta idea, podemos empezar a construir la idea de la derecho a la vivienda digna sobre la base de la protección de la familia, ¿no? Sobre la base de la protección de la familia. No se protege la familia si ella está en espacios que no permiten efectivamente su fortalecimiento. Y encontramos que la Constitución establece distintas normas en materia de familia. De hecho, la familia es lo que es fundamental de la sociedad y es deber del Estado, entre otras cosas, la protección a la familia. Por lo tanto, a partir de esas disposiciones podemos empezar a construir sin necesidad de reformas constitucionales, porque la salida de decir, bueno, hay que proteger el agua, hay que proteger la familia, hay que proteger el medio ambiente, pero para eso previamente se requiere una reforma constitucional, es una salida fácil, porque además nos saca del problema. El problema va a ser de los legisladores y no de nosotros. Yo creo que nosotros podemos empezar a construir la necesidad de defender ciertos bienes, ciertos derechos, sin la necesidad de tener que estar reformando la Constitución. Eso es fácil, eso es digamos, requiere, es muy cómodo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer entonces es empezar a construir una tesis sobre la base de las normas que ya tenemos. Sin perjuicio de eso, uno se puede encontrar que hay otros países que sí lo reconocen. España, por ejemplo, dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Fíjense que siempre está el apellido: vivienda digna, vivienda adecuada. Ahora vamos a hablar sobre eso, no cualquier vivienda. Portugal dice: toda persona tiene derecho para sí y su familia una vivienda de dimensiones adecuadas. Argentina dice: el Estado otorgará los beneficios de seguridad que tendrá carácter integral e irrenunciable, en especial la protección integral de la familia, la defensa del bien familiar, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Brasil, países que consagran totalmente este derecho. Desde un punto de vista internacional, ya el primer instrumento universal en esta materia, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo consagra. Dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. También aparece en la Declaración Universal. El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido y la vivienda adecuados. Por lo tanto, hay elementos también de análisis desde el punto de vista del derecho internacional para recoger este derecho a la vivienda adecuada como un derecho fundamental. Lamentablemente, ni la Convención Americana, ni el pacto, ni el protocolo adicional sobre derechos sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, reconoce expresamente este derecho, pero insisto, es posible construirlo sobre la base de interpretación jurídica. En Chile, si bien no está consagrado constitucionalmente, hay una serie de normas que fomentan el acceso a la vivienda, que podríamos decir, bueno, también forman parte de esta regulación en general sobre el derecho a la vivienda digna. Alguna explicación ya un poco interna acerca de qué consiste el derecho a la vivienda digna o el derecho a la vivienda adecuada. Esto lo voy a separar en tres ideas. Primero, derecho, vivienda y adecuada. Derecho. ¿Es la vivienda un derecho? ¿Es la vivienda un derecho? Esto tiene que responderse necesariamente sobre la base de qué es lo que tenemos por derecho fundamental. Si seguimos, esto es decir, y una lista, que aparentemente está en nuestra Constitución, deberíamos decir, claro, el derecho a la vivienda forma parte de las exigencias propias de la dignidad humana. Implica tratar a una persona con plena dignidad si se le facilita el acceso a la vivienda. Eso significará entonces que por una parte es un derecho que puede exigir y por otra parte se transforma en una exigencia para el Estado. Es un derecho, una facultad individual, pero también es una exigencia, un estándar de exigencia que uno puede formular al Estado sobre la base del artículo 5 y de otras disposiciones. Pero es un derecho, que reitero la idea, es un derecho que está dentro de lo que se conoce como los derechos sociales de segunda generación, y estos derechos tienen un problema, que es el problema de los recursos disponibles. Si bien hemos señalado que los derechos sociales no siempre son prestacionales, pero también hemos dicho que normalmente son prestacionales. Y eso significa de que no todos estos derechos los podemos exigir de la misma forma en países muy desarrollados que en países pobres. No es posible exigir con la misma fuerza el acceso a la educación en Chile que en Inglaterra. Ni le podemos exigir a un país pobre del África el mismo estándar de educación que puede existir. Depende mucho de las condiciones económicas del Estado. Hay un fallo de la Corte Constitucional Sudafricana que en esta materia Sudáfrica y la India son países que no están normalmente en el concepto de países desarrollados, que lo suele citar Alemania, España, los Estados Unidos, pero que en materia de derechos sociales son súper poderosos, ¿no? Hay que